hasta esta hora con las diferentes exposiciones y con cada uno de los referentes que nos está acompañando. Ahora nos acompaña un gran profesional, nos acompaña el doctor Pablo Hernández Rudnick, médico ginecólogo, bien digo, quien nos presentará la charla sobre el bono PAP, un puente hacia un tratamiento asequible y oportuno. Quiero destacar que el doctor Pablo es médico jefe de la unidad de medicina reproductiva de la Clínica de la Mujer de Viña del Mar, y esta institución hoy nos acompaña como parte de los principales patrocinadores de este congreso, junto a gran parte de su destacado equipo médico. Todos los días vamos a contar con algún profesional de la Clínica de la Mujer que nos ayuda a que sea posible abarcar las diferentes especialidades que es importante destacar en todo tratamiento de fertilidad. Además de su amplia trayectoria clínica, quiero destacar que el doctor Pablo es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva y además docente de la Universidad de Valparaíso. Por lo tanto, contribuye activamente en la formación de nuevos profesionales en esta área que tan importante van a ser para nuestro futuro. Bienvenido, Pablo, un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Marcela. Es un honor para mí poder aportar con algo en este congreso. Tremendo evento. Muchas gracias también por la participación y la iniciativa. ¿Puedes partir compartiendo tu presentación mientras tanto? Perfecto. Y gran parte de las personas que viven en la quinta región probablemente conocen a Pablo, tanto por las redes sociales como también su participación activa en diferentes medios de comunicación, como radio también, como algunas entrevistas. Así que bienvenido, Pablo, y está tu presentación. Solo falta proyectarla en forma completa. Y te dejo a ti la pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces me gustaría compartir con ustedes este tema, que es un tema tal vez no científico propiamente tal, pero sí es un tema fundamental, ¿no es cierto?, cuando nos vemos enfrentados a tratamientos de alta complejidad y los costos que estos implican. Entonces, les voy a hablar del bono PAD y de que es una muy buena herramienta para lograr el tratamiento que andamos buscando. Entonces, ¿qué es el bono PAD? El bono PAD, la palabra PAD tiene que ver con el pago asociado a un diagnóstico. Entonces, eso significa que hay un beneficio hecho por FONASA que permite acceder a los pacientes a una prestación de salud determinada, ¿no es cierto?, con un precio ya fijo y conocido. Existen bonos PAD para múltiples patologías, no solamente para la medicina reproductiva. Tal vez ya conocen el bono PAD de cesárea o el de vesícula. Y el sistema es el mismo. Es un beneficio que está disponible para los afiliados a FONASA en los tramos B, C y D y sus cargas familiares. ¿Por qué no el tramo A? Porque el tramo A tiene un beneficio directo de los servicios de salud y existen un par de centros de alta complejidad de medicina reproductiva en el país que absorbe la necesidad de tratamientos de in vitro para el tramo A. Por lo tanto, el bono PAD lo pueden comprar todas las parejas o todas las personas que sean beneficiarias de FONASA y que estén inscritos en los tramos B, C o D. ¿Cómo accedo a este bono? Primero hay que tener un diagnóstico. Y el diagnóstico va a generar, ¿no es cierto?, el hecho de que uno pueda acceder a un tratamiento de alta complejidad. Luego de tener un diagnóstico, se emite una orden médica que se coordina con el prestador, en este caso nosotros, Clínica de la Mujer. El bono se compra en la misma clínica y se inicia el tratamiento. Ahora, el diagnóstico, porque aquí es el dato importante. Sin diagnóstico no hay bono PAD. Entonces, la OMS ha definido a la infertilidad como una enfermedad. Y 1 de cada 6 personas en edad reproductiva puede sufrir de infertilidad, o sea, no lograr un embarazo.
Y aquí vienen las definiciones que son importantes a tener en cuenta cuando estamos viendo si estamos o no estamos dentro de la definición de infertilidad. Entonces, una mujer menor de 35 años que no ha logrado un embarazo después de un año de exposición debe consultar, debe hacerse el estudio y estaría eventualmente siendo diagnosticada con una infertilidad para un tratamiento de baja o alta complejidad. Si tiene más de 35 años, el diagnóstico se debería de empezar a realizar antes de cumplir el año y por lo tanto, cuando ya lleve 6 meses de intento o de exposición a un embarazo y no lo ha logrado, debe consultar. Y si la mujer tiene más de 40 años, no debiera esperar más tiempo porque la reserva ovárica es limitada y por lo tanto, con 40 años, si está con intención de lograr un embarazo, debe consultar en ese momento. Ahora, los diagnósticos. Los diagnósticos los vamos a clasificar en 3 tipos. Existen diagnósticos de causa anatómica, que en el fondo son problemas estructurales, ginecológicos, y aquí tenemos las obstrucciones de las trompas, o sea, trompas cerradas, que puede ser una o las 2 trompas cerradas, y lo más frecuente actualmente es que estén salpingoligadas, o sea, una mujer que cerró sus trompas voluntariamente en una edad precoz porque ella pensó que no iba a querer más embarazos, pero luego de algún tiempo, ¿no es cierto?, tiene un nuevo deseo de embarazo y las trompas están cerradas. Esta es una obstrucción tubaria. La salpingectomía, o sea, las trompas se tuvieron que retirar, operar quirúrgicamente y los diagnósticos más frecuentes de salpingectomía son por embarazos tubarios, o sea, un embarazo en la trompa, y eso genera que haya que retirarle, operarle, extraerle la trompa. La endometriosis, los procesos inflamatorios pélvicos y las infecciones de transmisión sexual son otras de las patologías que generan obstrucción tubaria. Fuera de la obstrucción tubaria tenemos los problemas endometriales. Y en el endometrio, que es la zona donde se va a implantar un embrión, pueden haber problemas como malformaciones, o sea que una mujer nace con alguna alteración anatómica de su útero, o miomas, o pólipos, o cicatrices, que se llaman sinequias, o una inflamación crónica del endometrio. Además, pueden haber problemas en el cuello del útero cuando ha habido algún papanicolao alterado y se ha tenido que realizar algún tratamiento, como por ejemplo un cono, un LIP. Eso puede generar una estenosis del cuello. Aquí hay una imagen para mostrarles, ¿no es cierto?, es la estructura de un útero, las trompas, los ovarios, y frecuentemente entonces uno puede encontrar las trompas cerradas, ligadas o cortadas. Este es un esquema que les muestra la distribución de los miomas. La presencia de miomas en el útero es extremadamente frecuente. El 80% de las mujeres tienen miomas. Los miomas son tumores benignos que en general no producen ningún problema porque están ubicados en zonas que no importa, como el de más arriba, por ejemplo, que está ubicado en la zona del músculo, pero que no tiene ninguna importancia ni para las menstruaciones ni para un embarazo. Pero este que aparece aquí como mioma submucoso sí pudiese alterar o impedir la implantación de un embrión. Luego tenemos las causas ovulatorias. La reserva ovárica que nace con una mujer va perdiéndose constantemente mes a mes hasta llegar a 0. Entonces, uno de los grandes diagnósticos, de los grandes problemas diagnósticos que tenemos en la actualidad es la baja reserva ovárica. También existe la falla ovárica que puede ser prematura o fisiológica. La falla ovárica prematura es cuando cae una menopausia antes de los 40 años. Por definición, el climaterio y menopausia tienen que aparecer después de los 40 años, solo por definición. A eso se llama una falla ovárica fisiológica, o sea, correspondida.
Y eso significa que ya no va a haber más reserva ovárica y no va a haber más ovulación. Otros problemas ovulatorios frecuentes en Chile son el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, que es una hormona hipofisiaria que cuando está elevada corta o interrumpe o altera la ovulación. Los problemas con la resistencia a insulina, el hiperandrogenismo, que es cuando las hormonas masculinas están muy elevadas por algunos problemas como la hiperplasia suprarrenal, por ejemplo, y la obesidad. Todos estos factores generan problemas ovulatorios. Y finalmente tenemos que el hombre, ¿no es cierto?, también participa con un 30% de problemas y dentro de los factores o causas masculinas de infertilidad tenemos alteraciones del espermiograma, ya sea en cantidad de espermios, en la movilidad de los espermios, en las formas de los espermios y eventualmente puede además haber un problema con el daño interno del espermio, que es muy fácil de diagnosticar con un test que se llama fragmentación del DNA espermático. Entonces, con un espermiograma y un test de fragmentación, tenemos la claridad de qué está pasando con el factor masculino, si hay problemas o no hay problemas. El bono PAD, como concepto, no es un solo bono y son todos estos códigos, ¿ya? Desde el primero, que es la inducción de la ovulación, y así parte todo, con la inducción de la ovulación, hasta llegar finalmente a la transferencia. Entonces, durante todo el proceso se van comprando, les voy a explicar ahora, se van comprando los distintos bonos, ¿ok? Lo que no tiene código es la anestesia para la aspiración, porque dentro del bono PAD no pusieron un código especial, por lo tanto no hay como comprar un bono para la anestesia y esa lamentablemente se paga como extra. Y tampoco tiene código la mantención de los embriones por más de un año, porque después de terminar el tratamiento, los embriones que hayan quedado, uno los puede congelar y los puede dejar congelados o congelados hasta que se quieran utilizar. Y esta criopreservación de los embriones hay que financiarla, ¿no es cierto? Y es sin código desde un año para adelante. Esto es un esquema que nos muestra cómo parte todo, y todo parte con una estimulación ovárica, y el bono PAD empieza a cubrir desde la estimulación, desde la primera consulta, cubre todas las ecografías, cubre los fármacos, cubre todas las inyecciones, son 10 a 12 días de inyecciones diarias. Normalmente las pacientes llegan el primer día con un cooler y se llevan las primeras inyecciones, luego en el primer control se les da el resto de las inyecciones, y este es un esquema que muestra cómo los folículos van creciendo y uno los va mirando con la ecografía. Todas estas redondelas negras que se ven ahí son folículos que luego van creciendo hasta que uno logra aspirarlos. El segundo bono es el de la aspiración folicular. Aquí tenemos 3 esquemas para mostrarles cómo la paciente entra a pabellón, se anestesia, se realiza una ecografía transvaginal y a través de la ecografía transvaginal entra una aguja que pincha el ovario y con una aspiradora, literal, se extrae el líquido folicular y dentro del líquido folicular viene el ovocito. Luego tenemos el ICSI o el in vitro mismo, que es cuando hay que juntar espermios con ovocitos. Tenemos 2 formas básicas de que gametos, que son los espermios y los ovocitos, se encuentren. Uno es la coincubación de los gametos, o sea, dejar una cantidad X de espermios juntos con los ovocitos. En general, debiésemos tener 200.000 espermios por cada ovocito para que hagan su pega entre ellos. Eso se llama in vitro clásico, la coincubación de gametos. Y la otra opción es el ICSI, que es la imagen
grande que estamos viendo en la pantalla, donde la bióloga toma un espermio con su pipeta y lo inyecta directamente en el citoplasma del ovocito, o sea, en el interior del ovocito, para generar la fecundación. Este entonces es el código del laboratorio FIB-ICSI. Luego tenemos el código de la criopreservación de los embriones. Los embriones desde que fecundan tienen que crecer en la incubadora durante 5 días y pasan de 2 células a 4 células a 8 células a mórula hasta que llegan a blastocisto. Como blastocisto es un estado muy estable para el embrión y se puede congelar sin que le pase nada malo. Aquí pueden ver los tanques que ocupamos para criopreservar tanto embriones como ovocitos como espermios, y los embriones quedan criopreservados hasta que quieran ser utilizados. Luego, el resto de los códigos del Bonapad tienen que ver con la preparación endometrial. Y en la preparación endometrial tenemos 2 formas de preparar, uno que se llama en ciclo natural, otro en ciclo sustituido. Básicamente es generar las mejores condiciones endometriales para poder transferir un embrión. Si se fijan en todas las imágenes, lo que es igual a cada una de ellas es que se ven 3 láminas paralelas. En algunas se ven más claras, en algunas se ven menos claras, pero se ven 3 láminas paralelas. A eso se le llama endometrio trilaminar y debe medir más de 7 milímetros para poder transferir. Y todo esto se logra con una preparación, ya sea farmacológica o a través del ciclo natural. Luego tenemos la descongelación del embrión y la transferencia embrionaria. El día que se ha decidido que ya están las condiciones de un endometrio receptivo, nosotros podemos descongelar el embrión, lo hace la bióloga en el laboratorio, nos avisa cómo ha sobrevivido a esta descongelación, lo carga en un catéter muy finito y nosotros en el pabellón de transferencia ponemos un espéculo, así como ven en las imágenes, cateterizamos a través del cuello del útero hasta el centro del endometrio y todo esto lo hacemos bajo visión ecográfica. Hay un ecografista, en nuestro caso es Fabiola Matrona, que está acreditada para hacer nuestras ecografías y ella nos va guiando con el ecógrafo a medida que nosotros vamos entrando con la cánula de transferencia. Una vez que tenemos la cánula en el lugar preciso, viene la bióloga y inserta el catéter donde viene el embrioncito por nuestra cánula y finalmente lo dejamos en el centro de la cavidad uterina. Y finalmente, el último código tiene que ver con el soporte post-transferencia, así se llama el código, y esto tiene que ver básicamente con fármacos. Se ocupan un sinfín de productos como progesteronas, estrógenos, aspirinas, claramente el ácido fólico, pero además quiero dejarles en el centro de la imagen la importancia de la psicóloga en esta etapa, porque el programa va acompañado de una etapa de contención, va acompañado constantemente a requerimiento de cada persona o de cada pareja, controles que pueden ser presenciales o virtuales con la psicóloga, pero esta etapa post-transferencia, o lo que la gente llama la beta espera, tiene un aporte fundamental el acompañamiento con nuestras psicólogas. Ahora, algo absolutamente práctico y no científico, los tiempos de pago, porque esto es una pregunta constante. ¿Cómo se hacen los pagos? El primer código, que era el código de la inducción de ovulación, hay que pagarlo cuando parte la paciente inyectándose. O sea, desde el primer día empieza a cubrir ese bono con esa ecografía y con las inyecciones.
y ese es el primer código. Normalmente, a la semana hay un control ecográfico. Y ese control ecográfico es para chequear cómo empiezan a crecer los folículos y si faltan fármacos, o sea, inyecciones, entregarle las inyecciones que falten. Bueno, ahí es el tiempo de pagar el código siguiente, el 12, el 13 y el 16, que es el de la aspiración, el del laboratorio y el de criopreservación de embriones, junto con la anestesia y la mantención de los embriones por más de un año. Y finalmente, los últimos códigos que quedan normalmente se pagan en el control post-aspiración. O sea, una vez que nosotros ya tenemos un embrión que ya pasó desde el primer día al quinto día y sabemos que tenemos opciones de seguir adelante, la paciente termina por pagar el bono PAD. ¿Por qué no antes? Porque pudiese ser que no lográramos embriones, por ejemplo, de primer día o no lográramos embriones de quinto día, y eso va a depender de la calidad espermática, la calidad del ovocito, de la reserva, de la cantidad de ovocitos que hayamos logrado aspirar. Depende de hartos factores. Entonces, no siempre el hecho de partir con un in vitro significa que vamos a lograr un embrión final. Entre medio, cuando el embrión tiene 5 días de vida y se llama blastocisto, se le puede hacer un estudio genético a ese embrión, estudio que se manda a un laboratorio que procesa los estudios genéticos de todos los embriones que se producen actualmente en Chile. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones no incluidas en el bono PAD? Todo lo que sea previo al tratamiento, o sea, cómo llegamos al diagnóstico, no está incluido. Los primeros controles, las primeras consultas, las primeras ecografías, todos los exámenes que se hicieron antes de partir con el tratamiento, porque todavía no teníamos diagnóstico, todo eso no está incluido. O sea, el estudio de la AMH, que es la reserva ovárica, el espermiograma, la fragmentación, el estudio de las trompas, eso no está incluido en el PAD. Que tampoco está incluido la vitrificación de ovocitos remanentes. ¿Qué significa esto? A veces, cuando la reserva ovárica es mucha, uno logra aspirar muchos ovocitos y no todos se van a transformar en embriones. Normalmente uno deja una cantidad limitada de ovocitos para juntar con los espermios. Entonces, si quedan 10, 15, 20 ovocitos, estos ovocitos se pueden eliminar, sí, son células, no es vida. Pero si los eliminas, estarías perdiendo la oportunidad de eventualmente juntarlos con espermios en el futuro. Por lo tanto, la recomendación es criopreservarlos. Y esta criopreservación de ovocitos remanentes que no se usaron en esta primera ocasión no viene incluido en el PAD. Luego, la compra de espermios de banco tampoco. Cuando una mujer está interesada en un embarazo singular o una mujer tiene pareja mujer o tenemos una pareja heterosexual pero con un factor masculino severo y no tienen espermios, necesitamos comprar espermios de un banco. Nosotros tenemos un convenio con un banco danés que realmente nos ha dado muy buenos resultados porque son espermios bastante estudiados y bien confiables. Luego tenemos la vitrificación de los espermios, que tampoco está incluido en el PAD. Ejemplo para esto es un marido que navega o que se tiene que ir del país por alguna razón o que trabaja por turnos y no va a poder pedir permisos. Nosotros le podemos criopreservar los espermios transitoriamente hasta que sean utilizados. Entonces, él deja los espermios congelados y hacemos el in vitro, usamos los espermios, pero hubo que congelarlos durante un periodo de tiempo y eso no está incluido en el PAD. El estudio genético que les había mencionado recién,
al embrión de quinto día de vida, que se llama blastocisto, le podemos hacer estudio genético. Le podemos hacer dos tipos de estudio genético. Uno es un cariograma simple, igual como el que nos pudiésemos hacer nosotros, para ver los cromosomas. Y con eso vamos a recibir la información de que tiene un cariograma normal, 46 cromosomas más el cromosoma sexual XX o XY. O podemos tener embriones no euploides, aneuploides, que vienen con algún problema de los cromosomas. Ese es un tipo de estudio genético. Y el otro tipo de estudio genético se llama PGT-M, que tiene que ver con enfermedades que se portan de una a otra persona en la familia. Son enfermedades monogénicas, o sea, que está dado por un gen, y el gen es el que está dentro del cromosoma, y son genes conocidos que dan enfermedades conocidas, como cuál, la hemofilia, las talasemias, la fibrosis quística, la sordera congénita. Hay varias, hay muchas, les estoy nombrando las más frecuentes, pero todas ellas se pudiesen estudiar en el embrioncito a través de este PGT-M y no está incluido en el PAD. El uso del SIMOT. El SIMOT es una técnica que se utiliza en el laboratorio para mejorar los espermios cuando el factor masculino es intermedio, moderado o severo. Hay espermios, pero no son tan fantásticos, y nosotros podemos usar esta técnica de SIMOT para mejorar las expectativas de fecundación y blastulación. Y finalmente, otro ítem que no está incluido en el PAD es cuando no se hizo un estudio genético, cuando el embrioncito venía creciendo hasta el quinto día, se congeló el embrión y después de 1 año o 2 años alguien decidió que sería buena idea hacerle estudio genético a los embriones que quedan remanentes y hay que descongelarlos, hacerles el estudio genético y recongelarlos antes de transferirlos. Eso tampoco está incluido en el PAD. Bueno, era harta información, espero que les haya quedado claro. El PAD es una muy buena herramienta comercial, es eficiente para personas beneficiarias del programa FONASA. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos con este tema tan importante y por sobre todo tan trascendental cuando la población chilena hoy día no solamente está envejeciendo, sino que está disminuyendo de forma importante la tasa de fertilidad. Y el bono PAD es una alternativa que permite que gran parte de la población chilena pueda tener un acceso diferente y en diferentes niveles también, según las características personales para cada uno, para poder acceder a este beneficio. Nos dejaron varias preguntas por el chat. Nosotros vamos a destacar que hay algunas preguntas que en sí tienen una trascendencia y por eso vamos a elegir esas para poder hacértelas. Mira, dejan una pregunta súper importante que creo que es trascendental en esta convocatoria que busca abrir la conversación a otros temas más allá de la fertilidad tradicional o de la fertilidad simplemente entre mujer y hombre. Y aquí hablan de si se puede usar el PAD en FONASA para el método ROPA. Exacto, sí, se puede. Una pregunta súper interesante. Sí, se puede. ¿Verdad? Sí, se puede. Perfecto. ¿Y es un protocolo dentro de los que tú mencionaste o es una solicitud que hace directamente el equipo médico, el médico tratante? No, o sea, lo que pasa es que las parejas cuando llegan a la consulta y uno les hace el estudio igual, ¿no es cierto? A ver, tenemos que la que va a entregar los ovocitos, si ella tiene algún diagnóstico, como por ejemplo, no sé, síndrome ovario poliquístico o hipotiroidismo o lo que sea, sí, ¿no era eso lo que querías? ¿Pablo? Dime. No. Creo que sería súper interesante partir explicando qué es el método ROPA. ¿Te parece? Porque yo creo que no todos saben y sería interesante para abordar la pregunta. Sí, obvio, claro. No, yo ya lo daba por sentado.
Sí, perfecto. A ver, el método ROPA es un método de tratamiento de alta complejidad que implica que dos mujeres entran en ese tratamiento y una de ellas da sus ovocitos y la otra recibe el embrioncito generado por esos ovocitos. En un 95% de los casos, los espermios son comprados en un banco. En un 5% del resto, esos espermios son de algún donante conocido de ellas, que, ojo, es mala idea, lo digo al tiro, es mala idea porque siempre va a estar ese personaje ahí dando vuelta. Y en Chile tenemos una ley que al hombre que se le asocie un hijo o hija, tiene derechos sobre ese hijo o hija. ¿Ah? La gente de repente lo pasa y dice, no, si mi amigo no va a hacer esto, pero se los dejo ahí. Es mala idea. ¿Ah? Bueno, sacando ese tema, ¿no es cierto? Teniendo los espermios claros, a una mujer se le hace todo el primer proceso de la estimulación ovárica, la aspiración folicular, y hasta ahí está su participación, ¿no es cierto? Ella deja sus ovocitos, se juntan con los espermios, generamos embriones que pueden o no estudiar, eso es totalmente aparte, ¿no es cierto? Y luego a la otra le preparamos el endometrio, la parte interna del útero, para transferir ese embrión. Ese es el método ROPA. Entonces, claro, efectivamente, cuando tú entras a la compra del bono, necesitas un diagnóstico, porque así se llama, ¿no es cierto? Es un tratamiento asociado a diagnóstico. Pero normalmente los diagnósticos están. Para empezar, hay una falta masculina, hay una infertilidad masculina, o sea, en el fondo hay una falla porque no hay espermio. Entonces, bastaría con ese, ¿te fijas? Pero en general, además, frecuentemente hay problemas de trompa, problemas de ovulación, etcétera. Excelente también educar sobre lo que significa el método ROPA. Más probablemente más de alguna persona no sabía que existía esta posibilidad y además que estaba cubierta por el PAD. Hablando también del PAD, llega otra pregunta, que es ¿hasta qué edad cubre el bono PAD? Perfecto. A ver, ahí es importante tener en cuenta la reserva ovárica, ¿ok? Porque la edad no importa tanto, ¿ya? La edad no importa tanto si la reserva es adecuada. Si tú llegas a los 30 voy a poner el otro ejemplo primero. Si tú llegas a los 42 años o 43 años con una buena AMH y una buena reserva, es probable que por muchos 42 o 43 años logremos sacar ovocitos, logremos embriones y te puedas transferir. Pero, por otro lado, podrías llegar a los 38 o 39 años sin reserva, o con una reserva muy baja, que haga que no se sugiera ir a un in vitro. Por lo tanto, el PAD no tiene mucha relación con la edad, ¿te fijas? El PAD es un método de pago, da lo mismo la edad. ¿Y con qué frecuencia suele llegar este tipo de situaciones a consulta en donde pese a tener una buena edad una buena edad cronológica, no coincide que la edad biológica o el reloj fértil de la mujer está representativo? ¿Podemos hablar de valores o eso es mejor hablarlo uno a uno en consulta? Lamentablemente cada vez más frecuente. ¿Cómo? ¿Perdona? Cuando hablamos como la parte exacta, cuando hablan también de qué valores de antimuleriana, de AMH se necesitarían para poder estar en cualquier edad, ¿se puede hablar de ese tema? Mira, como un rango aproximadamente, a los 40 años debieras llegar con 1 de AMH. Todo lo que sea bajo 1 va a ser baja reserva. Si ese bajo 1 es a los 44 años, bueno, es bien esperable, ¿te fijas? Porque a los 41. Pero si tienes 0,8 a los 37 o 0,7 a los 34, la reserva ahí es claramente muy baja. ¿Ah? Entonces no solamente es la edad, es la reserva. Ahora, eso significa expectativas, ¿te fijas? ¿Por qué?
Porque si bien tú llega alguien de 41 años o 42 años con una AMH de 0,2, 0,3, que es bastante baja, ¿ya? Y las expectativas son bajas, y son bajas, estamos hablando de 5%, 8%, máximo 10% de lograr un embarazo. Pero claro, lo puede hacer, lo puede realizar por el PAD, pero tu misión es decir, o sea, está bien, lo puedes comprar por PAD, pero tienes un 5, 8 o 10% de éxito. ¿Lo quieres hacer igual? La opción es personal, nadie se lo va a negar, nadie, ¿te fijas? Ahora, ver qué es lo que yo le ofrezco versus eso, una ovocito donación, y con una ovocito donación se te dispara tu tasa de embarazo a 60%, 65%, 70%, dependiendo, ¿te fijas? O sea, es realmente una cosa, pero extremadamente distinta. Esto mismo que tú estás mencionando, me imagino que en consulta, bueno, a mí me toca también trabajar y ver muchos temas de forma complementaria a los tratamientos ginecológicos, en donde un tema frecuente es como hasta cuándo intentarlo con la reserva propia. Claro. Y en ese intento también existen hartos factores que están comprometidos, porque al momento del intento también hay mucho compromiso de la salud mental, tema que vamos a hablar también mañana, porque entre la expectativa está la angustia, la incertidumbre, y cuando hablamos de porcentajes de probabilidades de éxito, porque todo es dentro del espectro de las probabilidades, dentro del agotamiento que significa para una persona o para una pareja esto, contribuye a contemplar si la búsqueda del anhelo de la familia, en el fondo de la fertilidad, ¿qué pasa cuando nuestra propia reserva, nuestra propia genética no nos permite avanzar en el tiempo o incluso con los recursos económicos que tenemos? Entonces, hablar de donación ya no está siendo un tabú tan fuerte. Sin embargo, hoy día todavía hay mucho recelo con respecto a lo que significa dar ese paso. Me imagino que podrías compartir un poco de la experiencia. Exacto. Bueno, el duelo genético, ¿no es cierto? Depende de hartos factores culturales también. ¿Te fijas? Depende de la estructura de esa pareja, depende de la educación de esa pareja, depende de las expectativas de esa pareja, porque lo que quieren ser es padres, ¿ah? Eh, a mí me gusta mucho hablarles sobre la epigenética porque es una forma en que ellos se pueden dar cuenta de que ella en su útero, durante esos 10 meses lunares que dura un embarazo, va a modificarle esa genética a ese embrión, y eso es algo antropológico, estamos hechos así, todas nuestras madres eliminaron todo lo que no le gustó del gen paterno, y eso mismo hacen con este embrioncito que tiene un trozo donado, un trozo del marido, y ella involuntariamente lo va a modificar. Entonces, la epigenética realmente puede resignificar mucho sobre el programa de ovocitodonación. Sobre todo, eh, que las tasas de éxito son realmente, o sea, no hay dónde. Te fijas, te estoy ofreciendo un 5 con tus propios ovocitos, no te agarres a eso, o versus 65, 70 con el programa de ovocito donación, que realmente es exitoso. Vamos a hablar después con Raquel a profundidad de la mesa redonda sobre donación, así que Sí. quiero seguir abordando este tema, pero también voy a respetar el dejar este espacio en donde nos vamos a poder explayar. Sí. Y llegó una pregunta súper interesante, volviendo al tema del Bonopad, que tiene que ver con cuántas FIP están incluidas o se pueden realizar en el Bonopad. Mira, Fertilizaciones in vitro sí, es lo que sí. significa FIP. Lógico, sí. Oficialmente, cuando se planteó el bono, la letra dice 2, ¿ya? Pero está la letra chica de eso, y cuando no ha resultado con 2 FIB, uno puede solicitar una tercera. Y ni siquiera queda a criterio de nadie. Tú la solicitas y te lo venden. Es muy automático. Perfecto. Pablo, la verdad, agradecerte el espacio, las preguntas. Yo sé que este es un tema
que genera muchas interrogantes, muchas preguntas, faltan espacios como este para poder hablar, explayarnos, entender en detalle. En tu presentación había mucho tecnicismo, pero acompañado de mucha explicación, lo que permite después poder tener un primer encuentro entendiendo de algunas de las posibilidades que pueden ser mencionadas. Y por eso es importante tener espacios de gestionar el conocimiento y desde ahí también empezar a formular las preguntas que yo quiero junto a mi equipo médico. Saber desde ya que si tengo antecedentes de baja reserva ovárica o tengo antecedentes genéticos de baja reserva ovárica, por ejemplo, mencionarlos en consulta y si hay tanta duda o incertidumbre, por ejemplo, de la ovodonación, que vamos a hablar en breve, hablarlo en consulta y desde ahí empezar a derribar muchos mitos que existen y empezar a hablar de realidades y de información concreta. Exacto, exacto, claro que sí. Y bueno, en nuestro trabajo en la clínica es un trabajo de varios profesionales, no solamente es el doctor dando su cosa solo, sino que tenemos el apoyo de las matronas, tenemos el apoyo de la psicóloga, realmente es un equipo multidisciplinario que resulta, ¿no? Muy cierto. También nosotros queremos en este espacio, destacando nuevamente que estamos en este congreso con el gentil apoyo y patrocinio también, y como en el fondo más allá de hablar del tema del patrocinio, sino que tener el respaldo de un equipo médico que nos está acompañando en las diferentes ponencias. También queremos dar a conocer parte de lo que es la clínica de la mujer. Vamos a mostrar un video en donde vamos a exponer algunos detalles porque es muy importante también saber más de esta clínica que está al alcance en la quinta región. Me despido entonces. ¿Te gustaría hacer alguna mención con respecto a la clínica? Está pasando una imagen en este minuto de la clínica. ¿Ya? ¿Pero hablo ahora? Haz alguna mención con respecto a la clínica, perdona. No, está bien. A ver, en Clínica de la Mujer somos 9 médicos, 4 matronas y 2 psicólogas al servicio de la comunidad. Hacemos el estudio completo de la falla de fertilidad y ofrecemos todos los tratamientos que existen actualmente en Chile, desde la baja complejidad hasta la alta complejidad. Tenemos tasas de embarazos completamente confiables y además iguales a las que publican en Estados Unidos y en Europa. Realmente somos una clínica, además, que atiende con humanidad y acogemos a los pacientes con cada uno de sus problemas. Así que vengan y conózcanos. También tienen un espacio de preguntas dentro de la clínica, en donde la plataforma se pueden también responder algunas preguntas. El doctor Enrique en el live nos contaba que cuando dejan alguna pregunta en la página web, existe alguno de los profesionales del equipo médico que te puede responder. Por lo tanto, no es un chatbox, sino que es un profesional que te va a asesorar y te va a guiar en cada una de las preguntas. Quería destacar eso porque lo encuentro muy relevante cuando uno empieza a hacer investigación. Sí. De hecho, estamos divididos por zonas y a mí me toca responder todas las preguntas del sur. Así que todas las preguntas del sur de Chile, la respuesta es mía. Y también destacar, prácticamente cerrando este bloque, que no solamente la gente, las personas de la región, de la quinta región, son las personas que ustedes están atendiendo. Viajan personas de diferentes partes de Chile a atenderse bajo los tratamientos que está ofreciendo la Clínica de la Mujer. Y eso también habla de la vasta trayectoria que tienen, además de la calidad de los profesionales que están acompañando. Exacto, hacemos consultas virtuales de Arica a Punta Arenas y es cierto, atendemos pacientes que después no es tan complejo coordinar venir a hacerse el tratamiento acá. Muchas gracias, Pablo, un honor tenerte aquí. Muchas gracias también a la Clínica de la Mujer. Y ya estamos prontas a dar inicio al último bloque. Te despido, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Agradecer